Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser. Porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo, como debe ser. Les invitamos a probar la pizza de Junior Pizza. La mejor pizza de la zona oriental la tiene de Junior Pizza en la manzana 4720 en la avenida Simón Orozco en Invivienda, frente al parque de Invivienda. Ahí está de Junior Pizza, la mejor pizza de la zona oriental. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, es importante analizar la situación que yo he estado planteando aquí en su programa El País en Blanco desde hace un tiempo para acá, y es con relación al sector educación. Desde que inició este año escolar, yo estoy diciendo que ya que el año había iniciado y que tenía ya 2 meses de haber arrancado las clases de manera presencial, no era posible que todavía en ese tiempo no hubiese terminado lo que eran los suplidores del almuerzo escolar a los estudiantes del sector educativo de la escuela pública, por la situación de que yo decía que no se correspondía por la cantidad de tiempo que ya había iniciado la clase de este año escolar, y entonces que todavía a 2 meses de haber iniciado el año escolar estuvieran que estar despachando los niños a las 12 de mediodía, por la situación de que todavía esos centros educativos no tenían el almuerzo para esos niños. Entonces, niños que debían estar en tanda extendida habían sido dejados en la tanda únicamente media, por la situación de que el gobierno no le suplía el almuerzo a esos niños. Y yo decía que ese era un problema, que ahí habían muchas debilidades y que había que investigar qué era lo que pasaba en ese sentido, porque no es correcto que con tanto tiempo, porque el análisis y la preparación de todos estos temas de la planificación, eso se hace antes del inicio de la clase, y cuando inician la clase inicia de una vez lo que son los suplidores de el desayuno y almuerzo escolar, y en este caso no sucedía este tipo de situación. Pues aparentemente nosotros, como siempre trabajamos directamente con cosas reales, habíamos hecho esas aclaraciones en varias oportunidades, que había que investigar cuál era la mafia que estaba sucediendo en el asunto de el almuerzo escolar. Ya hemos podido ver que se han estado haciendo los levantamientos, y hay una cantidad de funcionarios del gobierno que trabajaban principalmente en el de INAVIE, que es lo que tiene que ver con el desayuno y almuerzo escolar,
y están en estos momentos han sido suspendidos. Han sido suspendidos o desvinculados hasta tanto sigan esas investigaciones por las irregularidades que se habían cometido en este sector. Incluso hay una parte de gran cantidad de empresas que participaron en las licitaciones para ser suplidores de almuerzo escolar, y después de ya haber pasado los concursos y haber sido calificada por el mismo Ministerio de Educación como que iban a participar en proveer la comida a estos estudiantes del sector público, entonces resulta y viene a ser que fueron empresas que la dejaron fuera después de haber ganado las licitaciones y haber calificado. Entonces es una situación preocupante, porque no se trata de que han sido 2 o 3, se tratan de cientos de microempresas o medianas empresas que se prepararon para eso, y que después la mafia que había en el INAVIE no le permitió que ellas suplieran el almuerzo a los niños. Entonces eso hay que investigarlo muy profundo, porque es que son mafias que hay dentro de este tipo de negocio y bloquean directamente las situaciones al fin de que puedan distraer recursos del pueblo. Y eso hay que investigarlo bien. Y todo este grupo de personas que ha sido suspendido de sus funciones hasta tanto se investigue, eso hay que hacerlo con mucha profundidad. Porque cuando se trata de este tipo de diabluras que se estaban cometiendo con la comida de los estudiantes, señores, es lo que yo siempre les he dicho y tengo varios meses diciéndolo: se trata del pilar más importante de la población, es los estudiantes. Entonces cometen diablura de distraer los recursos de educación para que esos estudiantes no puedan obtener una alimentación adecuada, a pesar de que están estudiando. Todo el que estudia necesita una buena alimentación, un buen contenido nutricional. Y eso es algo que hay que prestarle mucha atención y que se debe investigar muy a fondo. Es una investigación profunda que se debe hacer, porque no es posible que haya un grupo desaprensivo relajando con la alimentación de los estudiantes. Y por eso yo tengo mucho tiempo diciéndolo desde que inició el año escolar. Es que no es que todo eso se hace y se prepara para inmediatamente inician las docencias o las clases. Ahí mismo inicia ese mismo día la alimentación de los niños. Y lo hemos visto en diferentes administraciones de diferentes gobiernos. Y esa es la situación. Entonces, ¿por qué en este gobierno de Luis Abinader y el PRM tenía que ser diferente? Yo siempre lo decía. Esas más de 500 empresas que ganaron la licitación y que luego de haber sido calificadas la dejaron fuera, esas son empresas que pudieran incluso hasta demandar el Estado por este tipo de situaciones, porque son empresas que ya hicieron que los dueños hicieran una gran inversión, y entonces ¿quién le suple a ellos todos esos gastos que hicieron en la inversión para suplir los almuerzos a los niños? Entonces por eso es que yo he dicho, y si yo he criticado bastante en la administración del Ministerio de Educación, porque yo decía, no es posible que si en la administración pasada el presidente Danilo Medina, en el sector educación, se compraban grandes cantidades de terreno para construir las escuelas, que muchas veces decían que eran terrenos
sobrevaluado. ¿Y por qué si en ese tiempo sobraba dinero en el sector educación y se hacían tantas inversiones? ¿Por qué ahora en la administración de Luis Abinader, donde el presupuesto incluso es muy por encima que lo que usaban los funcionarios de Danilo, porque el presupuesto era menos, era el 4% del Producto Interno Bruto? Entonces, con el 4%, que ha aumentado enorme ese 4% por la cantidad de millones que aumenta cada año, y yo siempre he dicho, si no se están haciendo escuelas, ¿dónde se está yendo ese dinero en el sector educación? Y siempre lo he dicho, no es posible que el sector educación esté alquilando edificaciones como lo han hecho en vivienda para tener aulas, mientras hay una cantidad de escuelas que únicamente lo que le falta es pintura y la butaca. Entonces no es posible. Yo entiendo que lo que se debe hacer, terminar todas esas escuelas que están en construcción y poderle darle prioridad a esta parte, y los niños llevarlos a esos centros educativos que van a ser nuevos, y el gobierno dejar de estar inventando, alquilando edificaciones con tal de ganarse un dinero por detrás, porque eso es lo que se busca. ¿Por qué que no se corresponde? ¿Por qué tantos miles de millones de pesos y no se ve dónde el ministro de Educación está invirtiendo ese dinero? Y esa es la situación. Entonces yo decía que con la cantidad de millones que recibe el Ministerio de Educación, hay dinero suficiente hasta para ponerle transportes a los niños. Porque es que son demasiados recursos económicos. Es una cantidad de millones enorme la que pasa directamente al sector educación. El 4% del presupuesto del país, entonces tiene un 4%. Esa cantidad de millones que tiene el sector educación no es para nosotros tener las escuelas en la situación que está. No es para tener a los niños pasando hambre en las escuelas porque no aparece el desayuno o porque no aparece el almuerzo escolar que debe darlo el gobierno, el mismo Ministerio de Educación, con los recursos que todos los dominicanos pagamos en impuestos. Entonces, esa es una situación muy complicada para este Ministerio de Educación. Que se hagan todos los procesos que hayan que hacer, yo siempre lo he dicho, y aquellos que cometieron actos contrarios a la ley, que sean puestos a disposición de la justicia, porque no se puede hacer más nada que no sea que se haga justicia, y eso es lo que es preocupante. Yo entiendo que hay que seguir esas investigaciones, no nada más en el INAVIE, sino también en el Ministerio de Educación, para que se puedan rendir directamente la auditoría necesaria para saber dónde se ha ido tantos dineros y los estudiantes de nuestro país llevándoselo, quién lo trajo, porque ni siquiera almuerzo le da el gobierno en los mismos centros educativos de la República Dominicana.